Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Netflix Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. La semana anterior traje al canal el caso real de la familia Small, protagonistas de la última entrega de Expediente Warren, El último rito. Sinceramente pensé que no lo apoyaríais nada porque los casos paranormales no suelen gustar. Los pedís mucho, pero no se mueven nada. Y mira que son mi temática favorita, pero mira, es lo que hay. No obstante, le disteis muchísimo cariño a ese vídeo. Así que en el día presente os traigo la historia de Patience Worth y Pearl Curran. Un caso paranormal que en el día presente, aunque muchísima gente dice que fue un fraude, no pueden demostrarlo. Tienen ideas, opiniones, hipótesis, pero no pueden demostrarlo. Así que, si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Pearl Lenore Curran nació el 15 de febrero de 1883 en Mound City, Illinois. Sus padres eran Mary y George Pollard, quien era un trabajador del ferrocarril. George, debido a su trabajo, tenía que mudarse constantemente, viajar por todo Estados Unidos. Y esa vida no le gustaba a Mary. Siempre quiso una casa tranquila, estable, donde dar fiestas, cenas, invitar gente. Y con George no tenía nada de eso. Quería ser la típica ama de casa de la época. Una buena anfitriona, una buena esposa, una buena madre. Y estos cambios, estas mudanzas, la estresaban muchísimo. La estresaban hasta el punto de tener ataques de pánico. Los ataques eran constantes, impredecibles. Y cuando Pearl tenía 4 años, ya no se podían sostener. Así que la agarraron y la enviaron a San Luis, a casa de la abuela. Iba a casa de la abuela un tiempo, volvía con su madre, la madre volvía a estar mal, la enviaban fuera otra vez. La vida de Pearl no era estable. Y desde niña sentía que no la quería en ninguna parte. Pearl siempre tuvo muchos problemas. No se sentía querida, arropada. Sus padres no seguían ninguna fe. Iba a casa de la abuela, hablaban de Dios, volvía a casa con sus padres, no hablaban del tema, no lo mencionaban. Ella preguntó por Dios, por la fe, si debía creer, si no. Y sus padres no daban respuestas. ¿Qué pasaba cuando uno moría? No lo sabían. ¿Había un Dios? Tampoco lo sabían. No es que le indicaran que ella creyera en lo que quisiera. No es que le dieran consejos, que la orientaran. Directamente no sabían qué responder. No le hacían caso, no la escuchaban. Era como si Pearl no importara para ellos, o al menos eso sentía ella. Y en cuanto a los estudios, ella era más bien mediocre. Era creativa, extrovertida, tenía amigos, pero académicamente era mediocre. Se dice también que era insolente y que los estudios la aburrían muchísimo. Fue a clases de música, tuvo profesores particulares, pero a los 13 años dejó de estudiar. Y esto fue debido a un colapso nervioso, ya que al parecer se sentía presionada. Con el paso del tiempo quiso volver a estudiar, intentarlo, pero perdió muchos cursos, perdió mucha información, y al reengancharse ya no seguía el ritmo, con lo cual lo abandonó. Temporalmente, en sus viajes, se mudó a casa de un tío suyo, el cual decía ser medium. Le vio en sesiones, comunicarse con espíritus, y realmente no sintió que ella fuera medium también. No le interesaba todo eso, no creía en ello. Pero en cambio, tocó el piano en la iglesia a la que iba su tío. Tampoco creía mucho en Dios, no sabía si creer o no. Pero en ese entorno se sentía arropada, querida, protegida. Y esto para Pearl era muy importante. En 1907 se casó con John Curran, quien se dedicaba a comprar y vender terrenos. Compraba un terreno, organizaba obras, construía casas, las vendía. No es que fuera rico, pero al mismo tiempo se ganaba bien la vida. Al casarse con John, tuvo la familia de él, a sus padres, hermanos y también a sus amigos. En aquella época lo típico era que las mujeres se hicieran amigas del entorno del marido, de las hermanas, de las primas y de las mujeres de los amigos del marido. Y en el caso de Pearl se cumplió al 100%. John organiza cenas, comidas, y en una de ellas, Pearl conoce a Emily Grant Hutchins, quien era esposa de un amigo de John. Empiezan a quedar, se caen bien, se hacen amigas, y en una de estas empiezan a compartir su gusto por el misterio. Emily era muy fan del espiritismo, en concreto, de la tabla Ouija. Le parecía un juego increíble, siniestro, espeluznante, pero al mismo tiempo muy interesante. Empieza a comentar el tema con Pearl, a hablarle más y más de ello, pero al principio ella no está interesada.
Es escéptica, ni siquiera sabe si cree en Dios, en los espíritus, en el más allá. Se muestra reticente. Pero en 1912, su padre fallece. Y es entonces cuando la tabla Ouija ya no le parece tan mala idea. Empiezan a quedar una vez por semana. Empiezan a jugar con la tabla. Y la esperanza de Pearl es contactar con su padre. Tiene mucho interés, quiere saber si está bien, si hay algo en el otro lado. Al principio, las sesiones son normales, simples juegos. Hay mucha gente presente, están los maridos en un lado, las mujeres en otro. Emily y Pearl están solas en la esquina, sentadas en una mesa, conversando, con las manos en la tabla. Nunca pasa nada realmente, al menos hasta el 3 de julio de 1913, cuando el puntero, por fin, empieza a moverse y escribe las siguientes palabras. Hace muchas lunas, Bibi, de nuevo, he vuelto. Patience Worth es mi nombre. Ambas mujeres tuvieron claro que esa comunicación era real, porque el espíritu no hablaba como ellas. Hablaba de forma arcaica, retorcida, casi poética. Emily tenía estudios, formación, era una mujer muy inteligente. Pero esa forma de hablar, hasta a ella le parecía muy retorcida. Y Pearl, por su parte, como os he comentado, no tenía ningún tipo de estudio. Lo máximo que escribía eran cartas a amigos, nada más. Ese espíritu decía llamarse Patience Worth y ser oriundo de Dorsetshire, Inglaterra. Además comentó que vivió en el siglo XVII. Contó un poco sobre ella, de dónde venía, cómo falleció, y explicó que su muerte fue prematura, que llegó a las Américas con un grupo de colonos, que montaron un campamento y que los indígenas los mataron a todos. No obstante, Patience solo contaba lo que ella quería. Algo muy característico de Patience es que, a depende de qué preguntas, no respondía. Si eran preguntas se consideraba inapropiadas, mal educadas, mal formuladas, se negaba a responder, en rotundo. Yo te ignoraba o daba una mala contestación. No obstante, Emily exigía más datos, a lo que una de estas, Patience, respondió lo siguiente. De mí sabrías mucho. El ayer ya pasó. Deja que tu mente descanse en el pasado. La mitad de cosas que ella decía no las entendían. Era muy culta, muy refinada, usaba palabras antiguas, un inglés arcaico. Y en esa primera sesión, las mujeres quedaron muy contentas. Desde aquel momento, Pearl y Emily quedaron todas las semanas. Y todas las semanas, Patience hizo acto de presencia. Cada sesión se hacía de una forma normal, sin florituras. Gente hablando de fondo, bebiendo vino, relajados, conversando, ellas con bebidas cerca. El ambiente era muy tranquilo, desenfadado. No había música tétrica, silencio, oscuridad. No había nada de eso. Y aún así Patience aparecía. Y algo muy llamativo es que siempre lo hacía en cuanto Pearl tocaba el puntero. En cuanto lo rozaba, cuando ni siquiera lo había tocado todavía. Nada más acercarse, el puntero se volvía loco. Emily sola no conseguía el movimiento, no conseguía que Patience se manifestara. Pero en cuanto Pearl se sentaba, todo cambiaba. Sentías algo eléctrico, una presencia, una fuerza. Era como si Pearl fuera el canal de Patience, como si solo ella pudiera hacer que se comunicara. Al principio, nadie le dio importancia, pensaban que era un simple juego. Pero a medida que pasaba el tiempo, las conversaciones eran más y más intensas, más extensas. Había más palabras, más diálogos. Y la gente observó más. Los hombres ya no estaban apartados en sus cosas. Ahora se acercaban a ellas, miraban la tabla, hacían preguntas. Y Pearl respondía. Aunque muchas veces llegaba a perderse. El espíritu escribía muy rápido y Pearl leía bastante lento. Hay que tener presente que era prácticamente analfabeta. Sí que leía, sí que escribía, pero su escritura era bastante básica. Y en cambio Patience era muy lista. Era una artista, una poetisa con mucho talento. Tenía don de palabra, carisma, era muy inteligente. Y al parecer, era consciente de las carencias de Pearl, con lo cual se adaptó a ella. Cuando Pearl no podía seguirla, ella movía el puntero muy despacio. Escribía de forma lenta, pausada, aunque el contenido seguía siendo muy remilgado, lleno de florituras. Llegó un punto en el que Patience escribía tanto que Pearl se hacía un lío. Quería apuntar los mensajes que recibía, las frases, pero era mucho contenido. Así que Patience comenzó a enviarle imágenes a su mente. El texto llegaba a su cerebro directamente y pronto tenía conversaciones silenciosas. Era como si Patience le estuviera hablando directamente a ella y solo Pearl pudiera escucharla. No ponía los ojos en blanco, no entraba en trance, no necesitaba velas, oscuridad. Ocurría en cualquier momento, en pleno día, delante de la gente. Y amigos y familiares se morían por ver aquello. John y Pearl organizaban comidas, reuniones, cenas, fiestas. Y en estas, de forma casual, la gente le hacía preguntas. Y Pearl respondía en nombre de Patience. Respondía sobre historia, bromas, cualquier tipo de salida.
Pero cuando preguntaban por el futuro, Patience se negaba a responder, porque decía que cada uno tenía su propio camino, y que dijera lo que dijera, la historia no iba a cambiarse. Según ella, todo estaba escrito, y nada ni nadie podría cambiarlo. Y otra cosa muy interesante es que cuando se veía presionada, recitaba poesía. Al parecer este espíritu siempre quiso escribir, publicar poemas, novelas, y Pearl era el recipiente adecuado para ello. Ella era receptiva, estaba dispuesta a ayudarla. Así que Patience eligió quedarse a su lado. A través de la Ouija llegó a escribir más de 1500 palabras por hora, y llegó a un punto en el que Pearl ya no pudo aguantarlo. Era demasiado, no podía procesarlo, no podía ser tan rápida. Así que al final habló a través de ella. Se metió en su mente, conversaban, dialogaban. Pearl hablaba por Patience, traducía lo que ella le enviaba. Y esto lo hacía de forma gratuita. No montaba eventos espiritistas, shows. Era todo en su casa, tranquilamente, con amigos, familiares, conocidos, vecinos. Ella y su marido invitaban a la gente a cenar, a comer, a beber, a hacerles compañía. Y el comportamiento de esta mujer no era extraño, era normal. Estaba relajada, conversando, sirviendo vino a la gente. Y cuando Patience hablaba, se notaba la diferencia. Pearl hablaba de tú a tú. Respondía tranquilamente, con lenguaje contemporáneo. Pero cuando Patience hablaba, el lenguaje era arcaico. Era literario, poético, con florituras. Era absolutamente distinto. En una ocasión, Patience, a través de Pearl, escribió la siguiente poesía. Empuñad la espada o mojadla en un tintero. Sí, golpeos el pecho entonces y gritad. Es mío este amor del mundo y la vanagloria. Ah, mano maestra que te guió, detente. ¿Sabes que a través de las edades, sí, a través de las mismas edades, un grano de polvo heroico, soplado desde lo lejos, se ha posado y te mueve? El verde se tornará en pardo ceniciento, y entonces se desmoronará y caerán vuestros ojos sin vista, mientras vuestra carne en putrefacción se desploma torcida. Espera y atrapa tu polvo. Quizá puedas reconstruirlo. Esta traducción es un poco pobre, pero al mismo tiempo refleja la clase de escritura que tenía. Alguien sin estudios no podría escribir esto. Tiene un carácter dramático, oscuro, retorcido. Y todo lo que mencionaba parecía proceder directamente de Inglaterra. Hablaba como alguien de allí, alguien que realmente no era de Estados Unidos. Y Pearl nunca estuvo en Inglaterra. Sí que sabía algo de arte, pero no estudió literatura, ni antigua ni moderna, y jamás se interesó por ningún trabajo literario. Sí que leía de vez en cuando, escribía cartas, las recibía, pero su conocimiento era más bien limitado. En 1914, Pearl viajó a Boston para hacerse pruebas con el psicólogo Morton Prince. Hace la Ouija un par de veces, delante de él, se comunica con Patience, transmite sus mensajes. Y Prince la invitó a someterse a hipnosis. A lo que Pearl se negó en rotundo. Sentía absoluto pánico de perder la conexión con Patience, porque el espíritu era su mejor amiga. Hipnosis, que se metieran en su cerebro, que toquetearan cualquier cosa. Todo eso le daba pánico. Sentía que perdería la conexión, que la perdería ella. Así que Morton no la hipnotizó. Y a través de la prensa dijo lo siguiente: que no se produjo ningún hallazgo de importancia científica, y que los resultados eran insignificantes y sin valor científico. En 1915 entra en escena otro personaje más, el poeta y periodista Caspar Salaziel Jost. Caspar escuchó la historia de Patience. Fue a varias comidas, varias cenas, vio lo que estaba haciendo Pearl, sesiones de Ouija, conversaciones, canalizar sus pensamientos. Lo vio todo y quedó absolutamente fascinado. Así que habló con los Curran y pidió permiso para escribir un libro sobre el caso, el cual fue llamado Patience Worth, un misterio psíquico. En este libro aparecía toda la información. Quién era Pearl, quién era Emily, cómo hicieron la Ouija, cómo era Patience. Había conversaciones completas. Perfil psicológico de Pearl, de Patience. Mencionaban testigos, todo tipo de pruebas, escenas totalmente transcritas. Y ahí se puede ver perfectamente que Patience no hablaba como alguien contemporáneo. Usaba un inglés arcaico, referencias de otro tiempo. Y si no eran de otro tiempo, la forma de hablar era completamente distinta. Durante 25 años, Patience Worth le dictó a Pearl aproximadamente 400.000 palabras. Su obra fue extensa y comprendía no solo mensajes personales, sino también escritos creativos. Compartió aproximadamente 5.000 poemas, una obra de teatro, obras cortas y varias novelas que fueron publicadas a lo largo de los años. De hecho, la crítica consideró a Patience Worth un genio literario. Porque sí, señores, Patience Worth publicó varios libros a través de Pearl. Patience dictaba, Pearl escribía, iba a la editorial, publicaba, y todo esto lo firmaba como Patience, no como Pearl.
Porque según Pearl, el genio era Patience, no ella. La obra era suya, no iba a robarle el trabajo. Y debo deciros que durante años, Patience tuvo bastante éxito. En 1917 publicó Un relato triste, el cual está ambientado en la época de Cristo. Esta novela fue todo un éxito, fue elogiada por la crítica. Y ese mismo año siguió publicando. De hecho, crearon la pequeña revista de Patience Worth. Hablaban un poco de Patience, quién era, cómo se expresaba, cómo se manifestaba. Y en 1918 publicaron Hope Trueblood, una novela de corte victoriano, y la cual no fue tan bien acogida. Supuestamente Patience vivió en el siglo XVII, no en la época victoriana, y que supiera tanto de ese tiempo hacía dudar a la gente que no creía en ella, a la gente que sí creía en ella. Escribía muy bien, era un genio literario, pero esta novela, aunque fuera muy buena, levantaba sospechas. Así que la gente comenzó a criticar el caso. Empezaron a pensar que igual Patience era una farsa, que Pearl la inventó para conseguir dinero, aunque debo deciros que vivía bastante bien. No es que los Curran fueran ricos, pero tampoco les faltaba de nada. Y con los libros tampoco ganaban tanto. Era más bien como una pasión de Pearl, algo que compartía con Patience, con su voz interior. Pero al tema del dinero volveremos más adelante. En 1919, Pearl y Patience aceptaron una invitación para aparecer delante de una audiencia en Nueva York. Van a una especie de teatro, se sientan, demuestran lo que hacen y la gente queda completamente fascinada. Esperaban oscuridad, velas, un evento espiritista, pero lo que se encontraron fue una mujer sencilla, tranquila, hablando de tú a tú, mandando mensajes, transcribiendo cosas, escribiendo delante de ellos. Realmente la gente estaba dividida, no entendían lo que estaban viendo. Y a partir de aquí, Pearl siguió escribiendo como Patience. En 1919 publicó 3 obras distintas. La primera fue Una vasija en el torno, la cual era una colección de poemas. La segunda fue una obra de teatro, La máscara isabelina. Y la tercera, El canto del espíritu, otra colección de poemas. La gente empezaba a convencerse de que Pearl era la auténtica autora, de que ella escribía todo aquello, que Patience era una invención suya, un seudónimo, una farsa. Pero esta chica no tiene ninguna experiencia en composición literaria. No sabía nada de historia, religión, costumbres de Inglaterra, costumbres sociales. No sabía de geografía, topografía. No tiene ni idea de nada de eso. Y algo interesante es que únicamente escribía delante de la gente, no en privado. No es como que escribiera a espaldas de la gente, escondida. En un entorno escondido podría estar dictándole la historia a otra persona. Podría escribir quizás su marido, pero siempre lo hacía delante de la gente, de amigos, familiares, conocidos. La gente la veía escribir, hablar sola, interactuar con Patience. Escribía en Nueva York, en Boston, en Washington, en su casa delante de invitados. Lo hacía para todos delante de la gente. Nunca se quedaba realmente sola. Pero entonces, aquí llega un giro en la historia. Y es que en 1919 publicó un libro firmando como Pearl Curran, ya que Patience le insistió mucho. Este libro era una novela romántica contemporánea. Y el título fue el siguiente: Rosa Álvaro, enterante. Esta obra es muy interesante, porque al parecer cuenta una historia que se parece mucho a la suya. La protagonista va a ver una vidente, la cual le cuenta que está siendo protegida por un espíritu español llamado Rosa Álvaro. Establece conexión con ella, se caen bien, se hacen amigas, y poco a poco canaliza este espíritu. Se hacen inseparables, publican juntas, pero la gente la empieza a criticar. Creen que está loca, que se lo inventa, que es una farsa. La protagonista lo pasa francamente mal, pero al final de la historia le cuenta a una amiga que todo es falso, que Rosa Álvaro nunca ha existido y que esa creación suya era para no sentirse sola. Por increíble que parezca, en aquella época el libro pasó desapercibido. La gente no se interesó por él, no triunfó. Y con el paso del tiempo, la gente dio por hecho que Patience era falsa, que nunca existió. Sin embargo, debo deciros que en su día a día continuó siendo amiga del espíritu. Con el dinero que obtuvo vendiendo los libros, adoptó una pequeña a la cual llamó Patience Worth Curran. Y hasta su muerte, el 2 de diciembre de 1937, a los 55 años, esta mujer siguió hablando con Patience. Sigue hablando con ella, considerándola su mejor amiga. Todos los días siguen interactuando y siguió deseando ver su cara algún día, reunirse, abrazarse y que esa amistad fuera para siempre. A partir de aquí, todo a conocer el punto de vista de la crítica, de aquellas personas que consideraban que Patience era una farsa. En 1916, el investigador psíquico James Hislop escribió que todo el caso era un fraude. En la revista de la Sociedad Americana de la Investigación Psíquica, afirmó que Pearl conocía personas que vivían en los Ozarks
y los cuales hablaban un dialecto muy parecido al de Patience Worth. Además, también apuntó a que John Curran, esposo de Pearl, había estudiado a Chaucer y que seguramente la instruyó en el tema. También acusó a Casper Jost, quien investigó el caso, de conocer el fraude y encubrirlo para vender libros. No obstante, a través de la revista Mirror, Casper, el editor del libro, y Emily Hutchings negaron por completo todas las acusaciones. Dijeron que Pearl no conocía a nadie de los Ozarks y que su marido no estudió a Chaucer, a lo que James respondió que un científico cuyo nombre no se reveló habló con John Curran y que él se lo contó todo. Pero ni reveló la fuente, ni dijo quién era el científico, ni cómo se enteró de esto. Simplemente lo dejó caer. Ya está. En 1938, la revista ASPR publicó un artículo que refutaba todas las acusaciones que hizo James tiempo atrás. Según el artículo, el dialecto de Ozark no se parecía en nada al idioma de Patience Worth, y el conocimiento de Chaucer no le daría a Pearl el vocabulario necesario para expresarse como esa mujer. Tenía que haber estudiado más, literatura, composición. Era un trabajo de años. Era imposible que en poco tiempo pudiera escribir tantas cosas, de una forma tan precisa, tan intensa. Y a raíz de esto, se crearon 3 hipótesis. La primera es que en efecto, este caso era un fraude. Esta hipótesis fue apoyada por el investigador Joe Nickell, el cual en 2012, tras leer toda la obra de Patience Worth, consideró que era un personaje ficticio y que además, Pearl lo confesó, concretamente en Rosa Álvaro. Allí contó una historia muy similar a la suya, que una chica habla con alguien del más allá, que se hacen amigas, que publican juntas, pero que al final admite que todo era invención suya, para destacar, para sentirse querida. Según Joe, lo confesó todo en ese libro. Pero esto nos lleva a la segunda hipótesis, y es que Patience sí era real. Todas las obras estaban escritas de forma intensa, rebuscada, con mucha cultura, mucha educación. Pero Rosa Álvaro tenía otro tono. Era una obra más abierta, más contemporánea, más sencilla. Y esa confesión más bien parecía un miedo interno suyo. Quizás quería pensar que sí era falso, que era una invención suya, porque su entorno la estaba cuestionando. Pensaban que estaba loca, la criticaban, la juzgaban. Ella quería ser querida, tener un hogar, alguien que la comprendiera. Y Patience lo era todo para Pearl. Conversaban a todas horas, siempre se reían, compartían gustos, aficiones. Compartían historias entre ellas. Y Pearl nombró a su hija por Patience Worth, su mejor amiga. Y la tercera hipótesis dice que Pearl tenía un trastorno mental. En 1919, Charles G. Corey publicó un artículo llamado Patience Worth en Psychological Review, en el cual consideró que Patience Worth era una personalidad del subconsciente de Pearl Curran, que sin ella saberlo, la creó porque sí. Era una segunda identidad, la persona que ella quería ser. Y sin ser consciente de ello, creó todo esto. No obstante, ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Patience era real? ¿O que era una farsa? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso? Sinceramente, yo elijo creer. Llamadme tonta si queréis, ignorante, yo qué sé, pero elijo creer porque es una historia muy triste. Si Patience no era real, oye, yo espero que sí lo fuera porque si no, Pearl murió muy sola. Porque para ella Patience siempre fue su mejor amiga y la persona más importante de su vida. De hecho, su hija adoptiva la llamó Patience Worth Curran. Y es muy triste, tío. Yo espero que fuera real porque... ¡madre mía! Aunque sí lo fue, yo no creo que fuera un fantasma. Yo no creo que fuera un fantasma porque es que tampoco encaja con el siglo XVII. Que escribió una novela ambientada en época victoriana. Patience no vivió en la época victoriana. ¿Me entiendes, no? No sé qué pensar, de verdad. Yo elijo creer, eso sí. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que fue una farsa o que pudo ser real? Y la palabra secreta es Ouija. Deja Ouija aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y por allí notifico los cambios, las novedades y multilechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!